Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al canal de Mimo Búho. Quiero agradecer a todos los suscriptores del canal por el apoyo que han estado dando a todos nuestros videos. El día de hoy les traigo la segunda parte de leyendas mexicanas aterradoras poco conocidas. Comenzamos. La isla de las muñecas. Hace muchos años en Xochimilco, una de las delegaciones de la Ciudad de México, donde se encuentra un gran lago con numerosas trajineras, se cuenta que un hombre llamado Julián Santana enloqueció luego de recolectar bastantes muñecas abandonadas. El hombre había vivido toda su vida en una pequeña isla en medio del lago y se dedicaba a pasear gente adinerada y turistas en las trajineras. Una noche, en la que terminaba de trabajar, se dispuso a volver a su cabaña, pero al amarrar su trajinera, se encontró con el cuerpo agonizante de una niña pequeña. Asustado, Julián intentó salvarla, pero por más esfuerzos que hizo, la pequeña terminó por perder la vida. Al día siguiente del terrible suceso, Julián comenzó a sentirse extraño, como si el aire alrededor de la isla estuviese espeso. También empezó a escuchar unas risas infantiles que le recordaban a aquella niña que había fallecido en la isla. Pasados unos cuantos días, experimentó sucesos más escalofriantes, como el que varios utensilios de su cabaña se movían del lugar. Su trajinera se desamarraba y lo peor, una pequeña sombra se acercaba a él en medio de la noche y sujetaba sus pies hasta dejarlos tan fríos que le dolían sus huesos. Asustado, el hombre pensó que debido a lo traumático de su final, el alma de aquella niña se encontraba atormentada y no lograba descansar en paz, por lo que decidió conseguirle una muñeca para que jugase con ella y así lo dejara de molestar. Para su sorpresa, luego de que dejó la muñeca frente a la puerta de su cabaña, ésta desapareció. Feliz, Julián pensó que con eso acabaría su pesar, pero no fue así, pues luego de una semana la sombra de lo que parecía ser aquella niña volvió para atormentarlo. Entonces Julián pensó que sería buena idea conseguirle más muñecas y repartirlas en distintos lugares de la isla. Las colocó en árboles, rocas, en medio del pasto e incluso construyó otra cabaña pequeña y amarró en ella varias muñecas de distintos diseños. Pero mientras construía aquella cabaña, se dio cuenta de que su plan le jugó en contra, pues las sombras que veía deambular por su isla comenzaron a multiplicarse cada vez, como si cada una perteneciese a un alma de algún otro pequeño, que al igual que la primera niña, había tenido un final trágico. Entonces, entre más sombras veía, más muñecas traía a la isla, transformando lo que un día fue su hogar en la famosa Isla de las Muñecas, la cual, luego de que don Julián dejase este mundo terrenal, se volvió en uno de los más enigmáticos destinos turísticos de la Ciudad de México. Muchos quienes la han visitado aseguran que las muñecas cambian constantemente de lugar, pues están puestas ahí para que los espíritus de muchos niños jueguen con ellas y dejen de hacer travesuras a la gente de Xochimilco. Algunos otros dicen que han escuchado las risas de los pequeños y visto la sombra del propio Julián, quien luego de pasar toda su vida en aquella isla, quedó prendado de ella por toda la eternidad. ¿Y tú, te animarías a visitarla? Túneles de la Independencia. En tiempos del México colonial, el pueblo decidió levantarse en armas y reclamar la independencia del territorio, para dejar de ser una colonia del Imperio Español, formando así un poderoso ejército insurgente, comandado principalmente por el cura Hidalgo y el general Ignacio Allende, quienes formaron diferentes estrategias bélicas para poder trasladar a sus hombres por toda la República Mexicana sin ser detectados. El medio más común de traslado fueron unos túneles subterráneos que conectaban las iglesias de un pueblo con otro, siendo muchos de los miembros del ejército, sacerdotes y personas de la iglesia, el realizarlos fue una estrategia de escondite muy inteligente.
Lamentablemente, en varias ocasiones, muchos de quienes se trasladaban por los túneles no resistían el poco oxígeno que había en el lugar, o bien, al estar ya malheridos, fallecían en medio del camino, por lo que los líderes del ejército decidieron convertir aquellos lugares en fosas comunes, donde daban sepultura a muchos de quienes entregaban su vida a la causa. Casi 100 años después, estos túneles volvieron a ser utilizados, pero ahora por los miembros de los ejércitos revolucionarios, y fueron ellos quienes contaron anécdotas escalofriantes respecto a estos lugares. Muchos aseguraban que escuchaban lamentos terribles de hombres, que gritaban de dolor cerca de sus oídos, mientras más se adentraban en los túneles. Otros, por otro lado, escucharon pasos firmes detrás de ellos, como si alguien los estuviese acompañando por detrás todo el camino. Algunos revolucionarios se negaron a volver a entrar a los túneles debido a esto, pues cada que se acercaban a ellos, su corazón comenzaba a latir con rapidez por el miedo, y de su piel resaltaba cada poro de su ser, con un terrible escalofrío. Otros, en cambio, parecían estar tranquilos con su entrada a esos lugares, pues decían que las almas de sus compatriotas caídos los ayudaban con gusto a cruzar al otro lado y completar su causa. Luego de muchos años, cuando la paz comenzó a brillar en el país, estos túneles dejaron de ser secretos y se hicieron de conocimiento público. Algunos incluso se transformaron en sitios turísticos que las personas podían visitar. La mayoría se encuentran restaurados y cuentan con placas con el nombre de muchos quienes nos dejaron en batalla, tanto sacerdotes como campesinos. Muchas personas que los han visitado aseguran que el ambiente se siente bastante pesado ahí, y que tal como los revolucionarios contaban, la sensación y el sonido de los pasos de alguien que camina detrás de ti, como acompañándote hasta el final del túnel, es real y aterradora. Encuentro con el diablo. Don Juan era un hombre que vivía en el estado de Hidalgo, a las faldas del cerro El Tablón. Junto con su familia se dedicaban a criar animales para consumo propio y para vender su carne. Normalmente, lograban sobrevivir de la venta de unas cuantas gallinas, los huevos que éstas ponían y alguno que otro cerdito. Pero, en un año que fue bastante caluroso y con poca lluvia, ya para entrado el mes de septiembre, muchos de sus animales comenzaron a enfermar, haciendo que fueran inútiles para su venta. Estando tan escasos de animales buenos, un día su mejor gallina se le escapó, por lo que don Juan no dudó en seguirla cerro arriba, aun cuando su esposa le dijo que la dejara ir, que el sol estaba comenzando a ocultarse y que sería bastante peligroso seguirla, pues no sabía con cuántos animales salvajes podía encontrarse. Pero, guiado por la necesidad, don Juan se negó a perder su único sustento. Se armó de valor y, tomando su machete y una lámpara de petróleo, se dispuso a recuperar a su gallina. Subió hasta más de la mitad del cerro, cuando la oscuridad de la noche envolvió el lugar, y lo poco que lograba ver era debido a la iluminación que le daba su pequeña lámpara. Ya resignado y pensando que no recuperaría a su gallina, don Juan logró distinguir a lo lejos lo que parecían ser las huellas de la pata de su gallina. Feliz se acercó hasta ellas y las siguió, iluminándolas con su lámpara. Pero avanzado un punto, las huellas se hicieron un poco más grandes y la huella de la izquierda se transformó en una de cerdo. Asustado, don Juan decidió seguir el rastro hasta la maleza y al final descubrió que el rastro que seguía no lo había hecho su gallina perdida, sino que se trataba de las huellas de otro ser, muy diferente y aterrador. Uno que tenía una pata de gallo y una pata de cerdo, cuerpo humanoide y peludo color rojo, y rostro como de hombre viejo y siniestro, con unos cuernos. Al tenerlo de frente, don Juan sintió cómo el miedo se apoderó de su cuerpo, y en menos de un segundo bajó la lámpara al suelo y desenfundó su machete, dispuesto a combatir a tan demoníaca criatura.
Le lanzó un machetazo al pecho, pero después de haber sido cortada, la criatura comenzó a reír estruendosamente. ¿En serio? ¿Tienes el valor de enfrentarte a mí? Habló con ironía, haciendo que cada parte del cuerpo de don Juan le ardiera, como si se estuviese quemando. El dolor que tuvo fue tanto, que luego de unos segundos cayó desmayado al suelo. Y ahí permaneció, hasta la mañana siguiente que uno de sus hijos lo encontró. Don Juan estaba todavía medio desmayado y con parte de su ropa quemada, y un olor asqueroso a azufre emanaba de él. Orgulloso y con mucho temor, contó su anécdota a su familia, aquella en la que aseguraba haber sobrevivido a su encuentro con el mismísimo diablo. Lamentablemente, días después, don Juan desarrolló una terrible enfermedad que en cuestión de una semana le arrebató la vida. Fantasmas de la Media Luna. La Media Luna es un manantial turístico ubicado en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Cuenta con varios canales y una laguna preciosa de agua cristalina. Diariamente es visitada por cientos y cientos de personas. Algunas de ellas se quedan para acampar a orillas de su laguna. Y aun cuando la seguridad y las limitaciones para aquellos quienes las visitan aumentan, así como las recomendaciones de utilización de chalecos salvavidas y equipo apropiado para nadar, no está exenta de uno que otro caso desafortunado de personas que perdieron su vida ahogados en la laguna, más que nada en sus orígenes como destino turístico. Actualmente, muchas personas que se han quedado a acampar cuentan que, entrada la noche, cuando la única iluminación que te rodea es la de la luz de la luna, la experiencia fuera de tu casa de campaña se puede tornar paranormal, pues los sonidos como de personas aventándose clavados a la laguna, nadando y saliendo de la laguna para después volverse a aventar, como si de una especie de bucle se tratase, no se hacen esperar. Aunado a eso, la sensación de temor y un escalofrío que te paraliza el cuerpo suele hacerse presente luego de que te percatas de tales sonidos, además de ruidos como de risas infantiles, aplausos y la sensación de que varias personas afuera se divierten como si estuviesen a plena luz del día. Campistas valientes que se aventuran a salir de sus casas de campaña aseguran que una vez que se asoman afuera, no ven absolutamente a nadie, pero que los ruidos y la sensación de miedo aumenta y solamente disminuye una vez que ingresan de nuevo a su casa de campaña. La leyenda asegura que el alma y la energía de aquellos quienes ahí perecieron permanece atada al destino turístico. ¿Y tú? ¿Te animarías a visitarla? Las pastoras de piedra. Esta leyenda mexicana proviene de Teloloapan, Guerrero, y cuenta que hace muchos años dos pastoras se unieron a un grupo de peregrinos que, luego de haber solicitado milagros y bienaventuranzas al Señor de Chalma, le habían prometido que se desplazarían hasta su ermita, caminando durante varios días, para rendirle tributo y darle las gracias por las bienaventuranzas conseguidas. Y aunque el camino se volvía bastante pesado, sobre todo con el sol calentando tu cabeza y espalda, el agradecimiento que las personas querían demostrar al Señor de Chalma era aún más fuerte, tanto que les impedía desistir de su manda. Pero llegado cierto punto del trayecto, las dos pastoras que se unieron a los peregrinos les comunicaron a todos que estaban agotadas y que se arrepentían profundamente de haber prometido que llevarían a cabo esa manda al Señor de Chalma, de modo que ya no continuarían con su camino, y en cambio, esperarían allí a que el colectivo de peregrinos regresara en su camino de vuelta, argumentando que era absurdo torturarse de esa forma, y que no sufrirían de ninguna consecuencia por haber renunciado a cumplir su manda. Sin embargo, al empezar a caminar de nuevo, uno de los peregrinos echó un vistazo atrás en dirección a las pastoras que desertaron, y en vez de verlas a ellas descansando, lo que observó le erizó cada centímetro de su piel, pues las dos mujeres habían sido convertidas en piedra. Aterrado,
Quiso correr hasta donde estaban las esculturas de roca, pero antes de dar un solo paso atrás, las rocas se desmoronaron en el suelo, eliminando para siempre la existencia de las pastoras. A partir de entonces, cada peregrino que solicita bienaventuranzas al Señor de Chalma no duda jamás en cumplir la manda que le prometieron, sea cual fuese esta, pues ninguno quiere terminar convertido en roca, para después ser borrado para siempre de este mundo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si el video te gustó, no dudes en dejar tu me gusta. Suscríbete para más contenido parecido. Deja en los comentarios cuál es tu leyenda mexicana favorita en este mes patrio. Yo soy Mimo Búho y espero vernos pronto. Rana